Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Estoy lista para darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en psicología y coach de vida, Julita Alonso. Está hoy con nosotros para hablar sobre el tema Una nueva mirada a la transformación. Me tenés con una curiosidad tremenda. Julita, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola Carolina y hola a todos los que nos escuchan, de verdad que qué placer, siempre es un placer estar y compartir acá y hoy especialmente tiene un saborcito muy, muy rico. Estamos en vivo, Así acá es. en cabina, después de ¿cuántos meses, Julita? Desde marzo. Desde marzo. Así es. ¿Verdad? Así que me da mucho gusto verte, saludarte y saber que estás bien tú y tu hijo. Pues le decía yo, ay, va a creer que me estoy muriendo de la curiosidad para ver qué novedades trae la Julita, de qué, cuál es esa nueva mirada a la transformación. La verdad es que un tema, este creo que para mí fue un tema que atravesó el 2020 y me parece que a muchos de nosotros. Y tal vez para empezar a entender de dónde viene este tema, los quiero invitar a que diferenciemos, por ejemplo, que no es lo mismo cambio que transformación. Ok. Pasamos por muchos cambios. Todo el tiempo. Y todos, y en el 2020, todo el mundo, literalmente todo el mundo pasó por cambios que eran innegables. Uh-huh. Eran cambios que compartimos. Muchos de nosotros compartimos esos cambios. A muchos de nosotros nos tocó cambiar la forma de trabajar, nos cambiaron los horarios, nos cambiaron los hábitos diarios, nos cambió el trabajo, nos cambió, a muchos puede ser incluso que haya cambiado nuestra estructuración familiar, ¿verdad? Antes podíamos compartir más con familia lejana y de repente ya no. Cambiaron costumbres, cambiaron tradiciones, es decir, todos esos cambios, todas estas situaciones que se daban en el día al día, fueron cambios que compartimos. Los cambios, entonces, empezamos a ver qué tiene que ver con lo que pasa en la situación, en el mundo, afuera de mí. Nosotros diríamos en el ámbito de la realidad, ¿cierto? Y por eso es que podemos compartir esos cambios. Ahora, una transformación, la transformación no se da afuera y no es en el mundo, sino que la transformación es el proceso por el que nosotros pasamos o no ante la vida, ante los cambios. Entonces, cuando los invito a darle una nueva mirada a la transformación, desde ya quiero que, pues sí, efectivamente el 2020 trajo muchísimos cambios para todos. Eso estamos de acuerdo. Pero hoy quiero que se hagan la pregunta, sí, pero esos cambios detonaron transformaciones en mí, ¿sí o no? El 2020 pasó, tuvo los cambios que tuvo, pero yo me transformé, hubo transformación en mí, ¿sí o no? Y esta es una cosa que de verdad me gusta muchísimo, porque ustedes saben que una de mis cosas, y tal vez por eso es que necesité tanto ese espacio en silencio en la cuarentena, era para profundizar y profundizar. Entonces, está bien, hay una transformación. ¿Qué es transformar? Transformar es tomar los elementos de algo, deconstruir ese algo y utilizar algunos o todos esos elementos y reconfigurarlos en algo que va a dar un cambio, que va a mostrar algo diferente, algo distinto. Por eso cuando nosotros pasamos por un proceso de transformación, vamos a identificar cosas que han estado ahí, han estado siempre, pero simple y sencillamente se sienten diferente, se experimentan diferente. No es porque los elementos tengan que ser nuevos, ni porque uno tenga que estar inventando el agua azucarada cada rato. Pero la experiencia, el resultado final sí es diferente. Entonces, cuando hablamos de diferencia, de transformación, también quiero que hablemos de que no es lo mismo la transformación por transformación que la transformación de la evolución.
¿cuál es la diferencia entre una transformación meramente y una evolución? Y es que la evolución pasa y hace uso Se sube a otro nivel. de la transformación, pero tiene un objetivo. Hay algo que tiene que hacerse más efectivo, tiene que hacerse más eficiente, tiene que funcionar mejor con la evolución, ¿sí? Tiene que ser, ahí sí lo vamos a decir, un update, una mejora en ese proceso de transformación. ¿Te sube de nivel? Te sube de nivel, te ayuda a profundizar más, te genera Hay más conciencia. claridad, y más claridad. conciencia. Así Sí, es. sí. Y esto, de verdad que, sí, tal vez uno de mis retos es decir, puchis, pero es que esto lo hemos pasado ¿cuántas veces en la vida? Lo hemos pasado una y otra vez, hasta que me di cuenta, no, tal vez, definitivamente, a ver, cambios los vivimos todos los días, porque sí, porque la situación... Con y sin pandemia. Con o sin pandemia, el clima de hoy es distinto al clima de ayer, ¿verdad? Hoy me tocó dejar más la ropa secando al sol porque no había suficiente sol y hay frío. Entonces hoy me tardé más, ¿va? Los cambios los vivimos todos los días. Las transformaciones tal vez no son tan seguidas, pero... Ojalá y las pudiéramos hacer todos los días si aprovechas a crecer. Pero es que ahí vamos. Tenenene. Tenenene. ¿Ah, porque necesitas asentarlo primero o qué? No, pero es que eso es lo que pasa. Transformaciones sí las pasamos más seguidas, pero mi invitación hoy es que podamos reconocer cuál es ese proceso en cada uno de nosotros para que no nos quedemos en meras transformaciones, sino que podamos hacer esas transformaciones de una forma consciente, porque ahí es donde logramos evolucionar. Cuando tenemos esta claridad del proceso y de la intencionalidad, entonces sí, vamos a poder evolucionar de una forma más consciente, de una forma... Y eso requiere tu 100% de presencia, Julita, para no pasar de noche. O sea, para estar consciente de todo lo que estás viviendo, qué se está moviendo a tu alrededor y qué eso produce dentro de ti a nivel de pensamientos y emociones. Porque ahí es donde va a estar la sacudida. Ahí es donde está la sacudida y ahí es donde está el regalo. Ahí es donde está el ejercicio. Yo siempre les digo, ahí es donde se saca el músculo. Los hombres siempre andan diciendo que quieren brazos así bien marcados y espalda y no sé qué, basta, bueno, y las mujeres pues también queremos bien torneaditas las piernas y va, eso con músculo. Bueno, este es el músculo para tener precisamente en nosotros, no solo en nosotros, en quién soy para mí, para el mundo, y no solo para el mundo que está, sino para el mundo que voy a crear. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido de una forma, lo puedo decir, impresionante, es conectar y reconocer realmente que el mundo que está representa nuestras luces y nuestras sombras. Pero ojo, en un mundo en el que tenemos el grado de contaminación que tenemos, en el que tenemos el grado de corrupción que tenemos, en el que tenemos todas estas toxinas sociales, ambientales, físicas, etcétera, etcétera, es porque esta parte que está en sombra está muy predominante. El momento en el que nosotros seamos capaces de vivir nuestro proceso personal de transformación desde la conciencia, es que todo esto que estamos viviendo también va a cambiar, porque de esa es la forma en la que nosotros nos volvemos creadores de realidades, no solo respondemos ante ellas. Y muchísimo más, a ver, y hay algo que de verdad me encantaría que las personas que están escuchando esto se lleven. Escuchamos de países más evolucionados, donde tienen cero basura, porque todo lo reciclan y lo que logran reciclar lo vuelven a utilizar y entonces tienen que importar hacen basura. hasta carreteras. O sea, hacen hasta carreteras. O hay lugares en los que la criminalidad es casi nula. Y escuchamos de estos países casi como que fueran otros planetas, ¿verdad?
No. ¿Qué pasa si nosotros vamos y nos enfocamos en qué son las cosas que hacen día a día esos países? Y no solo en qué hacen en el colectivo, sino vámonos, o sea, imaginemos que nos podemos meter en la cocina de esta gente. ¿Qué hace esa familia cuando se levanta, cuando desayuna, cuando sale? Ahí nos vamos a dar cuenta que no existe el agua azucarada. No existe. Simple y sencillamente hay mucha claridad y conciencia en las cosas que se hacen. ¿Por qué? Porque se saben responsables de los efectos que generan. Uno saben lo que quieren, saben que eso no va a suceder solito, que ellos son partícipes de ese cambio o ese sostenimiento, porque ya lo logramos, pero si no se queda sostenible, se vuelve otra vez a las andadas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno, y como ya viene de generación en generación, ya es ni siquiera una cosa que, a la que pereza tener que separar la basura, no. O sea, ya ellos ya saben que hasta el agua, porque como les cobran en Alemania, por ejemplo, les cobran el agua que reciben como el agua que botan. Uh-huh. Entonces tú decís, esto que recibo, ¿cómo lo reciclo para aprovecharlo mejor? Así es. Gente que estudió allá su especialización de medicina, dice, el agua con la que nos bañábamos, la usábamos para bañarnos la familia, o sea, la esposa, el esposo y la hija. Ajá. Y después, o sea, no era que adiós si se fue por la tubería, la usaban para el inodoro, porque era carísimo. Así el agua. Y uno dice, aquí ve uno a la gente lavándose las manos con el chorro abierto, lavando plastos mientras enjabona y el chorro corriendo, la manguera para lavar el garage. Entonces decimos, ¿cuál conciencia, cuál nivel de conocimiento para saber que mis acciones afectan, y no solo me afectan a mí, a mi colonia que tiene o no tiene agua, sino que afectan al planeta? Afectan al planeta. Entonces, cuando estos países que les habrá tomado su tiempo para evolucionar y llegar a ese estado, nos ven a nosotros, ellos nos deben de ver a nosotros como de otro planeta. Con bichos raros. ¿Verdad? Porque no estamos respetando la ecología, al planeta nos tiene sin cuidado y creemos que ni lo vamos a ver. Tal vez nuestros bisnietos van a ver ese drama. En películas nos han mostrado esos dramas. Así es. Julita, de lo que va a pasar si no nos ponemos las pilas. Y entonces eso aplica a todo. Y al trabajo, a todo. Ahí toca un punto que me encanta, porque literalmente no es que nosotros tengamos que estar inventándonos o buscando estas formas alienígenas de vida, ¿sí? No es que nosotros tengamos que estar inventando una cosa súper extraña y súper desconocida que nadie en el mundo mundial se le ha ocurrido. Como, no. Ya existe. Se trata todo lo contrario. Se trata de cómo en este proceso de transformación, y que es lo que estoy feliz de venir a compartirles hoy, cómo hacemos para que este proceso de transformación vaya a lo más esencial en cada uno de nosotros, y ahí nos vamos a topar con que el agua azucarada se hace agarrando agua y echándole azúcar, ¿verdad? Son las cosas básicas que todos compartimos. Estoy encantada ahorita, y ahorita estoy segura que Claudia Ceballos, mi divina, está escuchando y entonces va a hacer ojos, pero estoy encantada con un curso que me metí en línea de Neale Donald Walsch, que es el autor de Conversaciones con Dios. A mí ese libro, esos libros, la trilogía. Y hay el cuarto. Okay. Y ese es el curso que estoy tomando. Okay. Y es genial, porque dice cuál es la especie awakened species, ¿verdad? ¿Cuál es la especie despierta? Y es súper simple de entender y súper difícil de ejecutar, por lo menos en este momento, en este nivel para mí, ¿verdad? Y él detalla 16 principios que viven las personas que tienen ya este despertar de conciencia. Y el primero, o sea, ninguno de los demás funciona si no tenés el primero. Y el primero es entendernos que somos uno. Es que lo que me hago a mí, afecta a todos. se lo hago a usted, se lo hago a Judith,
se lo hago a la persona que está escuchando esto. Otro, no existe el otro. No hay tal cosa que el otro. Se lo hago al peatón en la calle, se lo hago a las plantas, se lo hago a los ríos, porque todos somos uno. Todo, incluyase, sí, las personas, pero también la naturaleza, pero también los animales, pero también las piedras. De verdad es impresionante cómo poner en práctica esto. Y uno de los ejercicios que deja me encanta, y es simple y sencillamente identificar cuando estoy viendo un árbol, ¿qué comparto con este árbol? La vida te está dando oxígeno. Que necesitamos agua los dos, que nos cae re bien el solecito, que a los dos nos puede encantar el olor de tierra mojada, porque sabemos y conectamos que hay vida en eso. Que los dos tenemos un proceso de crecimiento, que los dos también nos reproducimos y que los dos también en algún momento podemos morir. La diferencia es que el árbol solo es árbol, sabe ser árbol. Nosotros somos cualquier otra cosa menos nosotros. Eso es una gran diferencia entre el árbol y nosotros. No lo pudo haber dicho mejor. Estoy 100% de acuerdo. Sí. Y entonces, aquí es donde viene lo interesante. ¿Dónde tenemos esa pérdida de sabiduría que está en el ADN? No en nuestro ADN. ¿La desconexión cómo se dio? La desconexión. La desconexión, y el virus, lo voy a decir, que tenemos nosotros, que no lo tiene el árbol. Ojo, presten atención, que los animales cuando se vuelven domésticos, los empiezan a tener también. Ese virus se llama miedo. Cuando nosotros le empezamos a tener miedo a la pérdida, al dolor, a la vergüenza y a la angustia, nos desconectamos de esa sabiduría. Por ejemplo, yo le conté a Judith que hoy es el aniversario de muerte de mi papá, 16 años. Y se llama como uno de tus hermanos, se llamaba, ¿no? Sí, así es, Augusto. Mi papá se llama, bueno, como los dos, porque se llamaba César Augusto. Y uno de mis hermanos es Augusto y el otro es César. Un abrazo hasta el cielo para don César Augusto. Ay, por aquí anda. Ajá. Sí. Echando el colazo. Anda con su jaibolito, anda de fiesta, de seguro. La cosa es que, por ejemplo, para mí ese fue un momento de transformación, pero no fue un momento de evolución, hasta después, ¿verdad? ¿Cuál fue el momento de transformación? Y qué miedo era el que me despertaba a mí. Mi papá murió cuando yo tenía 22 años. Estaba, digamos que, jovencita, ¿verdad? Estaba jovencita, pero hubo algo que sucedió antes. 7 años antes de su muerte, mi papá tuvo un infarto fulminante, que casi se lo lleva. Entonces, quiere decir que cuando yo tenía 16 años, por ahí, fue cuando yo tuve la experiencia de decir, mi papá no está. Y por muchos meses, mi papá no estuvo. Dejó de existir el papá que yo conocía. Ajá, porque era un hombrón, ¿verdad? Fuerte, siempre súper con ese liderazgo y ese papá ceiba, diría yo, ¿cierto? Robusto, pilar de familia, sombra para muchísimos. Y de repente teníamos a una persona que un día subía 70 libras de peso y al día siguiente las bajaba de puro líquido que retenía. O una persona que tenía que tomar todas las cosas con pajía porque tenía una traqueostomía y tenía que aprender a tragar nuevamente. O que tuvo que aprender a caminar nuevamente, ¿cierto? Entonces, yo dejé de tener a mi papá ceiba y ese proceso de transformación me llevó a ser la enfermera, la doctora de mi papá. Había una cosa que le caía re mal, pero era cuando estaba en el hospital, él estaba muy, muy malito. Y pues había que cargarlo de un lugar a otro y estaba tan flaco que yo podía cargarlo. O sea, era flaquísimo, mi papá era más alto que yo. Y poco a poco, en esas 3 semanas que estuvimos en esa hospitalización,
yo le decía, lo siento, pero no. O sea, yo no lo voy a estar cargando a usted en su silla de rueda. Yo ya me cansé, yo me voy a sentar y usted me empuja. Y entonces fue una forma en la que él como que iba reconectando un poquito, ¿cierto? ¿Recuperó sus habilidades? Le tomó bastante más tiempo. Pero ahí empezó una de esas, ¿verdad? En la que yo ya no era la nena que lo veía a él con estos ojos como de, es mi mundo y yo dependo de usted a volverse la que lo puyaba. Y la que le puyaba un poquito el orgullo para eso. Y un poquito el orgullo y un poquito el miedo, porque esa época la vivió en Estados Unidos. Y cuando se me ponía muy rebelde, había una enfermera nigeriana como de casi 300 libras que lo levantaba como una manita, ¿verdad? Entonces le decía, papá, es tiempo de ir a la terapia física. No y no y no. Bueno, usted elige, ¿lo puedo llevar yo? No, o lo llevo. Más ruda. Rapidito. Se levantaba y se ponía pilas. Por ejemplo, esa es una transformación. ¿Hubo un cambio? Sí. Yo dejé de tener a esa ceiba que era para mí, sí. Y tomé otra posición, pero era una posición en la que, por más que yo supiera que podía sobrevivir el cambio de rol con mi papá, yo le tenía pavor al día que ya no fuera a estar, porque había tenido una probadita. Entonces, el primer miedo que nos limita es el miedo a la pérdida. ¿Qué es esa cosa que nosotros consideramos que es esencial para nuestra vida? ¿Qué es esa cosa por la que nos hemos desvivido? Y la palabra clave es desvivido. Por construir, por sostener, por mantener. ¿Cuáles son esas cosas que nos toma más tiempo mantenerlas en pie que lo que realmente están funcionando? Es la diferencia entre decir, por ejemplo, yo voy a trabajar para vivir de cierta forma, a decir, yo voy a vivir de cierta forma para trabajar. No es lo mismo. Cuando ya nos quedamos nosotros viviendo para la familia, viviendo para el trabajo, viviendo para las deudas encima de todo, ¿cierto? Ahí es donde el miedo a la pérdida está comandando nuestra vida. Y no ese es el sentido de vida, pues. No es el sentido no de vida. Para eso. No lo es, no, así es. El segundo miedo es al dolor. Hace poco veía un programa de hospital. La verdad es que tenía ratales de no ver como uno de estos documentales en tiempo real de hospitales. Y estaba esta chava que iba a tener a su bebé. Y como es en Estados Unidos, pues es muy común que los partos sean naturales y sin anestesia. La cara de parto sería como que repetirlo mucho, pero no, el terror que tenía, no quería respirar, no quería... Es que el dolor te quita lo racional también. Y era esta experiencia, el dolor sí tiene un efecto duro, pero el miedo al dolor nos hace hacer cosas peores. Con el dolor uno pasa. Okay, por no sentirlo. Por no sentirlo. Es que lo imaginamos terrible. Efectivamente, esta chava había atrasado su labor de parto no sé cuántas horas porque no se animaba a pujar, porque pero sabía que le iba a doler. Pide salir, así tú que cruces las piernas. Esa es la definición de sufrimiento. Cuando nosotros evitamos el dolor, vamos a estar en esta lucha, porque lo que está haciendo es extender el tiempo del proceso natural que se está dando. En lugar de atravesarlo. En lugar de atravesarlo. Entonces, cuando nosotros le tenemos miedo al dolor, damos vueltas y vueltas evitándolo, damos vueltas y vueltas anticipándolo, alimentando el miedo y sufriendo el miedo en nuestra cabeza 50 veces, si no es que obviamente muchas más, antes de atravesarlo. Y resulta que cuando pasa entonces el dolor, pues ya pasó y se fue. Y ya no hay ni siquiera, o sea, duele más el dolor de ejercicio que le puede durar a uno un par de días que el dolor de algo realmente difícil. Yo me acuerdo que con mi papá con esto era una de las cosas. A él le tenía que hacer una curación en la pierna
que le dolía mucho. Se le hizo una infección en el hospital y se hizo una costra enorme. Entonces había que lavarle eso todos los días y la verdad es que le dolía bastante. ¿No era diabético? No era diabético. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? En mi casa era complicado que lo limpiaran porque sabían que dolía. Y entonces lo hacían suavecito y lo hacían tratando de que no doliera. Y entonces... No podía limpiar profundo. No, entonces se infectaba más fácil. En cambio, cuando me tocaba a mí limpiarlo, ya teníamos el trato. Bueno, papá, de 5 en 5. Listo. Y era bueno, ¿ok? ¿Qué significaba eso? Iban a ser 5 segundos de dolor, pero 5 segundos intensos. Después descansábamos. De 5 en 5. Hasta que lográbamos limpiar todo. Y efectivamente, cuando logramos perderle el miedo al dolor, saber que se pasa y termina, fue cuando empezó a mejorar esa herida. Habían pasado meses que no había modo que mejorara. El miedo al dolor nos hace buscar atajos, nos hace buscar defensas, nos hace meternos... Postergar, y lo que no nos estamos dando cuenta es que lo estamos alimentando y convirtiendo en un enemigo en nuestra mente, cuando el dolor es nuestro mejor aliado en un proceso de transformación. Y al hacerlo enemigo se magnifica. No es lo mismo. ¿Has visto cuando hacen figuritas y que se proyecta en la pared la sombra y son las palomas, una paloma volando que está haciendo uno con las manos cruzadas y en la pared ves una cosa grandota? Igual esa es como una lagartija proyectada, pero a la distancia se ve como que fuera un cocodrilo. Así es. Entonces, y resulta que es más fácil lidiar con la lagartija que con el cocodrilo. Entonces, eso es lo que nos está pasando en la vida con las cosas, que las amplificamos por el miedo a todo lo que tú mencionaste, al dolor, a la, ¿qué dijiste? A la vergüenza y a la angustia. Así es. Y es precisamente eso lo que no nos permite entender que el dolor tiene un propósito en nuestra vida. El sufrimiento es la defensa ante el dolor, eso ya lo dijimos. El dolor no es lo mismo que la tristeza, no es lo mismo que el enojo, no es lo mismo que el miedo. El dolor es fisiológico. Y porque es fisiológico, vamos a entender que ahí hay un elemento muy poderoso en desbloquear la información que está en nosotros. Y es cierto que aunque sea generado por una emoción, es el cuerpo donde lo sentimos. Sí. Ahí no es como, como me duele mentalmente. No, nunca te va a doler mentalmente. Te duele la pérdida, te duele el abandono, te duele el rechazo, te duelen todas las cosas duras, te duele. Sí. Y te duele y sentís, ahí es donde decimos, siento un nudo en la garganta, siento un ovación en el estómago, siento corazón. No sé cuánto del corazón en 1000 pedazos. Entonces, es el cuerpo, el termómetro para indicar, porque se aloja. Hay una fotita por ahí de en qué parte del cuerpo se ubica la emoción según la emoción que estás sintiendo. Sí. Y por eso es que les digo que el dolor es nuestro aliado número 1, porque no es casualidad que esa parte del cuerpo duela. Esto tal vez fue una de las cosas más fumadas, voy a decir yo, que experimenté en la cuarentena. Porque tuve la experiencia tal cual de poder ver el cúmulo de creencias que se estaban guardando en mi talón, por ejemplo, y se estaban expresando con una enfermedad. Pero justo en una meditación fue clarísimo, así como una hoja de Word llena de creencias detalladas, una. Uh-huh. Y lo impresionante de eso es que esas creencias que están ahí van a secuestrar los sentidos. Por eso vamos a sentir entonces que alguien me cruzó los ojos. Ya le caí gordo. Impresionante.
Esta imagen está buenísima. Ahí la va a compartir Judith ahorita en redes para que vean, porque sí se siente literalmente. Se siente literalmente. Y una de las cosas que me encanta a mí entonces de esto es, y que lo vamos a entender en un momento, es que nuestro cuerpo guarda todas las historias que nosotros tenemos y las historias que hemos tenido también transgeneracionales, de todas las generaciones que vienen atrás. Y justo, pues sí, ese fue uno de mis más grandes regalos de la cuarentena. Descubrir tu herida, el poder dolor tenerlo, poder tener la claridad de la experiencia. Es que para mí ahora es innegable. No es algo que yo tengo que pensar, creer, convencerme. Experimentaste. No, experimentado. Yo tuve por 5 o 6 años una erupción en el talón derecho y era un dolor, me salían ampollitas, un montón de ampollas, cualquier cantidad de medicinas, de dermatólogos, de doctores, y nada, se iba y regresaba. Una sesión con la que logré conectar eso y logré entonces liberar qué era lo que estaba ahí. Fue impresionante, con Karina Velasco, impresionante. Pero lo que voy con esto es que mientras yo no había sacado eso de ahí, esas creencias, una de mis creencias era, los hombres van a decir lo que quieran para salirse con la suya. Por eso era el pie derecho. El pie derecho, y esta pierna era porque yo tenía un cortocircuito en poder decir que no. Yo me sentía muy culpable de decir no. Entonces, por algo mis relaciones con los hombres eran complejas, ¿cierto? Complejísimas. Por eso eventualmente yo sentía que ellos eran los malos y yo la pobrecita. Y jalabas esas historias para confirmar tu creencia. El punto es que esa creencia, uno de los sustos que me dio, no sustos, pero sorpresas impresionantes, era como, y las personas que estén escuchando puede ser que se identifiquen con esto. Esta persona me estaba diciendo a mí las cosas de frente, vamos a decir con mucha honestidad, pero mi mente, mi sistema, usaba esas palabras y las cambiaba de forma para que se aplicara lo que yo quería oír. Entonces, un tip, cuando ustedes estén contando algo y digan, mira, es que, no, yo sé que lo que dijo se oye como feo, pero no, vieras que no, yo lo que entendí... Sépanlo, que son sus creencias saboteando sus sentidos, son sus creencias haciendo este secuestro de sus sentidos. Los están desconectando de la realidad. Un ejemplo, las mujeres a las que golpean. No, pero es que me ama. No, pero si él ya me pidió perdón y me dijo que me ama y me juró que no va a volver a suceder. Es lo que te estás diciendo con la idea de... porque no tienes ni el valor ni la fuerza para poder ponerle fin a esa situación, que vas a validar con cualquier justificación el hecho que te sopapeen. ¿Y dónde entra el dolor en este proceso? Que para esta fase, tendríamos yo creo que podemos tener tema para el próximo, cómo desquitarnos de esto. El dolor lo que hace es que mete en remojo esa parte del tejido, para que la creencia pueda ser extraída de ahí. Nos señala dónde y qué es lo que necesita ser sanado. Funciona cabal como una boya en el mar que nos permite identificar, ahí está. Y además nos permite, funciona como que fuera una lupa que intensifica la atención. Cuando nosotros intensificamos la atención, que nuevamente es lo que hace Karina, la respiración, ahí está. Ahí va todo el proceso, es impresionante. Ahí se logra liberar, digamos que se logra como romper la cápsula que tiene esa creencia encapsulada literalmente en el tejido. Y cuando eso pasa, simple y sencillamente se libera, se deja ir, se depura, se desintoxica, ¿cierto? Se purifica. Hoy vamos a decir se purifica, van a entender por qué. Entonces el dolor es nuestro mejor aliado, no puedo dejar de repetirlo, es el mejor aliado que podemos tener. Y luego viene la vergüenza, esta es otra cosa linda, ¿cierto? ¿Cuántas cosas y cuántas transformaciones estamos evitando? ¿Contra cuántos procesos de nuestra vida estamos luchando por evitar vergüenzas? ¿Sí?
Porque la vergüenza es esto que nosotros sentimos, cabal, la vergüenza no se siente, la vergüenza se siente en el cuerpo, a uno lo toma. Y en la cara es donde más se refleja. En la cara, ¿cierto? Y esto es genial porque la vergüenza, lo vamos a entender después en el proceso, cuando nosotros empezamos a familiarizarnos con la vergüenza, nos vamos a dar cuenta que hay una vergüenza apropiada y una vergüenza tóxica. Y la vergüenza apropiada se va a volver nuestro mejor amigo. ¿Por qué? Porque la vergüenza me está haciendo evidente dónde yo me estoy poniendo una máscara. ¿Con qué estoy tapando yo mi verdad? Hay mucho volumen en el qué dirán. Mucho peso, mucho poder se le ha dado al qué dirán. Tal cual, porque la máscara está puesta para el otro, a pesar de mí. Es para complacer al otro. Me anulo a mí. Ojo, que a veces lo duro es que la historia que el otro tiene de mí es una historia negativa. Entonces, si viene alguien y me dice, ay, Julita, es que vos sos siempre tan desordenada, sos una inútil para mantener tus cosas. Esa es una historia terrible. Pero si yo me la creo, mi máscara va a ser de desordenada y de inútil. ¿Por qué? Porque mi máscara siempre está puesta para satisfacer al otro, a costa mía. Cuando nosotros entonces en este proceso de evolución consciente entendemos y nos topamos con la vergüenza, podemos reconocer y decir, ¡ah! Mira, aquí yo me estoy negando a mí. Aquí yo estoy perdiendo transparencia conmigo. Aquí hay algo que me está desconectando de mí. Y entonces puedo diluir esa vergüenza y es como diluir un pegamento que me permite desidentificarme de esas historias. Entonces, por ejemplo, una de mis máscaras, y lo hablábamos el año pasado, cabal, en un grupo con Judith, una de mis máscaras era de la buena. Ah, bendita máscara esa, terrible. Y una de las máscaras que me empecé a dar cuenta después era la está buena, que quiere ayudar a las personas, pero yo siempre he tenido también una beta muy fuerte de mi papá de emprendedora, de hacer las cosas. Yo siempre he creído que la empresa es un mecanismo en el que se puede canalizar y multiplicar el bienestar. Y esa es la razón de ser de la empresa, ¿cierto? Porque genera bienestar para las personas, para los dueños, para los clientes, para el ambiente, para todos. Ayuda a multiplicar el uso de los recursos. Y me encanta. Bueno, pero entonces, ¿cómo así? Si tan buena gente, no, ¿por qué va a querer estar vendiendo cosas? ¿O por qué va a querer estar... ¿Por qué va a querer estar buscando ganancia de cosas? ¿Por qué va a estar buscando, cierto? Y precisamente en todo el año pasado fue decir, ok, ¿y qué pasaría si yo puedo presentarme ante las personas y decir, ¿saben qué? Me encanta inventar cosas que den soluciones a problemas de formas tan creativas y tan conscientes, y me encanta compartirlas. Y voy a ser feliz que todas las personas tengan acceso a eso. Y además, me encanta saber que esas cosas ayudan a las personas en lo más profundo de su ser. Ahí estaría siendo tú al máximo. Ahí estaría siendo yo al máximo, así es. Uh-huh. Pero a mí me pasaba, por ejemplo, en algún momento les traje yo unas pulseras que yo hacía. No, es que para mí, yo me moría de vergüenza. Yo me moría de vergüenza de decir cuánto valían, yo me moría de vergüenza de decir que las estaba haciendo, me moría de vergüenza. Que no le gustara a la gente, que no funcionara, que no sea todo ese ruido. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Verdad? Era la pregunta como de la gran... que siempre está haciendo algo. Que siempre está haciendo algo. Me moría de vergüenza. Y ahí, cuando pude conectar con esa vergüenza, ahora dije, ¿qué verdad de mí estoy negando? Y si puedo conectar con esa verdad, ¿qué posibilidades se abren en mí cuando le doy lugar a esa verdad? Y la tercera es la angustia. La cuarta, perdón, es la angustia.
La angustia, entonces, es cuando nosotros sentimos que la vida se nos desbarata, que ni el cuerpo nos alcanza para contenernos. Yo les voy a decir que para mí la experiencia de angustia es de las más difíciles de soportar. No es la ansiedad en la que uno se siente eléctrico y estresado y de todo, no. O sea, la angustia es cuando a mí se me cae el sentido del mundo. Me siento como, nosotros diríamos como sontos, ¿va? Ahí como soltados al mundo sin qué ni qué. Y es un momento de mucha oscuridad, pero nuevamente, tiene un valor. Y el valor es que es a través del umbral de la angustia en el que yo entro en las profundidades del ser y es donde yo tengo ese poder absoluto de hacer magia, literalmente, con los elementos que tengo. Y es a través de la angustia que voy a experimentar las transformaciones más profundas. Pero la angustia se disparará, Julita, porque tenemos el super hábito arraigadísimo de controlar, de querer tener la razón, de conocer los resultados, o sea, todo eso es lo que dicen, y como todo eso se convierte en incertidumbre, Ajá. o sea, así como que Jesús, Señor, ¿dónde estoy parado? ¿Qué va a pasar? ¡Ah! ¡No! Sí. La angustia, una de las cosas que nos despierta tanto miedo, es que lo único que hemos aprendido es a evitarla. ¿Por qué? Porque la angustia la asociamos con la experiencia de muerte. Y efectivamente sí, pero es una muerte a una identidad. Cuando nosotros estamos en angustia es porque mi sistema ya ha reconocido que ya no le sirve ser la misma persona que he estado siendo. Y esa identidad, esa persona mental, va a morir para renacer en otra persona. Ay, sí, qué rico. Es delicioso. Sí. O sea, por eso es que ahora Bendito Dios, eso sucede. yo ya lo tengo clarísimo cuando son mis episodios de angustia. Hubo tal vez los últimos episodios durísimos de angustia que viví fueron hace unos 4 años. Que era esa experiencia de levantarse a las 3 de la mañana, de sentir que quería salir corriendo. O sea, no sabían dónde, no sabía ni por qué, no sabía ni cuánto tiempo, solo sabía que ya no podía estar ahí. Y literalmente me levantaba a esa hora y me iba caminando un bosque cerca de mi casa, a una capilla, a hincarme a las 3 de la mañana a pedir que eso se acabara, ¿verdad? Hasta que me di cuenta que sentía que me moría, pero no me moría. Dije, bueno, pues sigo acá. Y si sigo viva es por algo, es para algo. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esta sensación que uno siente que se muere, pero no se muere? ¿Qué pasa con la gente que lo siente y no se hace cargo, Julita? Se enferman. Se enferman, pero ahí es donde va a retroceder. Ahí es donde retrocede. Estas son las personas que se aferran a esa identidad y se empiezan como a... Yo le he nombrado que se ponen como en esfera. Se empiezan a defender de la vida, no quieren que nada los toque, se agarran de su versión de las cosas y se agarran. Y no porque necesariamente sean lo mejor, sino porque es lo conocido. Tal cual. Y es lo desconocido lo que los aterra. Tal cual. Sí. Y son las personas que entonces se agarran de esa pareja violenta, porque no la pueden soltar. Porque ¿quién serían ellos sin esa historia, sin esa pareja, sin ese sufrimiento? Entonces la angustia es el espacio en el que nosotros nos liberamos por completo. Y ahí es donde nos damos cuenta que el ser humano, por mucho que desea la libertad, le aterra la libertad. Por eso es que este proceso y la invitación que les voy a hacer hoy no es para las personas que quieren un cambio de decir, ay, es que quiero 10 libras menos, o que el típico de siempre. No. La invitación que les hago hoy es para las personas que ya tuvieron suficiente, que ya saben que el miedo ante estas cosas, ya, no más, ¿verdad? Que sí están listos a escuchar esa intuición, que están listos, que tal vez no saben cómo. Eso es lo que les pasa. No saben por dónde empezar, no saben cómo, no saben qué les está pasando, pero es innegable. Sí. Y están dispuestos a darle el sí a la vida y a la esencia que existe dentro de ellos. Para ese sí, Julita, tienes que estar convencido
de que lo que sea que estás haciendo, lo estás haciendo por ti y para ti. No para agradar, no para que no te dejen, no para que te quieran, no para parecer buena, no para... Porque eso sería otra vez la máscara. Es para alguien más. Exacto. No Entonces, funciona. si es para alguien más, lo único que hacemos es maquillaje. Solo maquillamos las cosas. Tal cual. ¡Ay, qué bonito! Pero el cambio es temporal. Si queremos permanencia, tenemos que topar fondo, poner los pies en la tierra, saber con certeza en el corazón que eso es lo que tu alma, hacia donde tu alma te está guiando, es lo que tu corazón, si lo abres de puerta en puerta, van las rayitas que se abren en el corazón se van a cerrar en la mente, porque la mente es donde está el miedo sentado en trono, Tal cual. diciendo quién aquí, quién allá, porque sí, porque no. Entonces ahí es donde el sabotaje hace de las suyas y terminamos siendo esclavos de la mente y del qué dirán y del ¿será que podré? Y si he intentado cuántas veces y no he podido, y qué va a decir, y si mi papá, y si mi pareja, y si mis hijos, y si mi economía, y si, o sea, todos los ISIS Así es. se ponen pero como a soldados forzudos que tranquilos, aquí acabamos con todo, con este loco del corazón que cree que... ¿No has visto Comicaína? Se llama en Instagram, todas las imágenes que hay de cerebrito y corazón. Ajá, ajá. Bueno, Comicaína es español, creo yo, el autor. Entonces, ahí es donde vemos, estoy ahorita oyendo, ya lo había oído hace algunos años, el audiolibro de James Twyman que se llama Emisarios del Amor. Ajá. Bueno, tiene varios libros que yo lo amo, al James Twyman. Y él menciona ahí, porque tiene contacto con los niños de Oz, así es como son llamados, en Bulgaria. Neil Donald Walsh, precisamente es el que hace la introducción del libro, de Emisarios del Amor. Y dice, esto puede ser un sueño, una novela, un algo, pero... date el permiso a escucharlo, porque lo estoy viendo en audiolibro, date el permiso a escucharlo, y más allá de criticar si es verdad o es falso lo que él está diciendo, mejor pregúntate qué hay en este libro para mí. Y bueno, y Neil Donald Walsh. Entonces, habla ahí porque el mensaje de los niños de Oz es recordarnos a todos los seres humanos, porque dentro de nosotros vive un niño, y que todos los niños de Oz somos... O sea, todo el mundo puede ser y todos tenemos estas capacidades aún súper sepultadas. Entonces, la telequinesis, la telepatía y todos estos otros dones, dice, no, si tú los usas para impresionar a alguien, para que te aplaudan como que fuera circo, tu cuerpo lo va a pagar caro. Entonces, esto no se usa para eso. Tiene que estar en conexión con el corazón. Entonces, abre las compuertas del corazón, cierra las compuertas de la mente y hazte esta pregunta. Si tú ahorita supieras que eres un emisario del amor, ¿cómo saldrías a comportarte? ¿Qué harías? Se acaban todas las payasadas que tenemos en la mente, Julita. Así es. Toda la historia, se acaba todo. Entonces dice, amor no se aprende a hacer. Amor se es, porque esa es nuestra naturaleza. Hay una canción que me gusta mucho que dice, no es necesario que enseñes a un niño a llorar, ni a una paloma la forma en que ha de volar. No lo tienen que aprender, ellos nacieron así. Lo mismo que en el amor no es necesario estudiar, nacemos con él. Entonces, lo asocia cuando estaba oyendo al James Twyman y dice uno, es tan fácil, Julita, el mensaje. Así es. Convertirte nada más. Es simple. Sí. Es simple. Lo que pasa es que la ejecución son otros 100 pesos. Sí. ¿Por qué? Porque desde chiquitos, y ahí sí lo voy a decir, desde chiquititos, las mamás que tengan bebés chiquitos, por favor escuchen. No hagas eso si no me vas a poner triste. Me vas a matar de un susto. Me vas a matar de una es que, cólera. quieres matarme con estos enojos. No, empezamos a ponerle esta carga a los niños chiquitos que después, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen?
cómo las evaluaciones, por ejemplo, como las hacían cuando yo estudié. ¿Usted es bueno o es malo para el colegio? ¿Va? ¿Usted es ordenado o es desordenado? No, señores, porque ahí tendrán todas miserias con esos sistemas, pero porque sí, desde yo soy pequeño. Buena, el colegio es malo. Eso es lo que ahora saben. Sí. Cierto, pero no, ¿y por qué no puede ser como la fulanita? Mira, si tantas Sí, cosas. La comparación. Y el pleito conmigo era, Julita, pero es que usted tiene tanto potencial, usted podría ser de cienes. Y a mí no me importaban los cienes, me valían mango. ¿Qué te gustaba más? ¿Qué te atraía más? A mí ¿Travesear? lo que me encantaba era como resolver problemas. O sea, como encontrar soluciones, pero como investigar, como explorar, como ir a toparme con estas cosas. Entonces, por ejemplo, las tareas que eran de repetir, de pintar, de no sé qué, de dictado, de la Hasta gran... el copete. Por supuesto que me tenían que arrastrar. Pero si me ponían un examen en el que había que encontrar, por ejemplo, uno que me encantaba, que fue, lo viví después en la universidad, de palabras que a uno le ponían frases en ruso, creo que eran. Decía, si esta frase en ruso significa esto en español, ¿qué palabra en ruso significa vivir, por ejemplo? Y habían otras frases, entonces ahí había todo un acertijo. No, yo era feliz con eso. Entonces en los exámenes ahí me veía re bien. Y me da una pereza espantosa hacer las tareas. Espantosa. Pero los cienes, bueno, la cosa es que lo que usted está diciendo es tal cual el proceso al que se nos abre cuando le perdemos el miedo a estas cosas. Uh-huh. Y es un proceso, a mí me encanta saberlo ahora entonces, que es un proceso de purificación. En Gaia hay un programa espectacular que habla de la alquimia de las personas. La alquimia individual y la alquimia social. Es impresionante. Y la alquimia, lo hemos hablado, es esto de convertir el plomo en oro. No es convertir nada en nada. No es cambiar nada en nada. Es quitar lo que no es. Es porque en la piedra de plomo ya existe el oro, solo que no se puede ver. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas metidas en esa piedra que no permiten identificar el oro que está ahí. La alquimia, entonces, y este proceso, vamos a lo mismo. Aquí nosotros no vamos a dar la llave o el elemento que te hacía falta para poder... No hay nada externo, Es un proceso natural, que es más, los libros de donde sacaron este contenido son de 640 después de Cristo, cuando está escrito tal cual como la alquimia, pero por supuesto que son muchísimo antes. Esa es la sabiduría que hemos traído los seres humanos ancestral. Uh-huh. Y una de las últimas filósofas que lo habla, que me encanta cómo lo habla, es Barbara Marx Hubbard, que es tal cual la evolución consciente. Búsquenla, googleenla, ya murió lamentablemente, pero es lo máximo, me encanta. Ella trabajó, por ejemplo, en Estados Unidos con el gobierno y todo, dirigiendo talleres de evolución consciente. Nuevamente, no es agua azucarada lo que estamos hablando acá, sino es qué y cómo hacemos para entender que, y para animarnos a imaginar que nosotros podemos tomar esas riendas de nuestro proceso de transformación. Porque ahí sí viene. ¿Qué es lo que va a convertir nuestra transformación en una evolución? Es conocer los deseos de nuestro corazón. A lo profundo. Y es lo que menos conocemos. Es lo que menos conocemos. Es lo que más vergüenza nos da. Es lo que menos nos atrevemos a compartir. Es lo que Dios guarde a alguien se entere que a mí siempre sí me gusta cantar en la regadera. Va. Son esas cosas que son las más nuestras, que nos despiertan tanta vergüenza, porque es precisamente lo que hemos pasado todos estos años, acumulando capas y capas y capas y capas que nos desconectan de eso.
El proceso entonces que me encanta y creo que lo hemos platicado un poco es este proceso de la alquimia, que es un proceso de purificación, que empieza con este momento de calcinar todo, de quemar todo. Llevarlo a fuego vivo. Tenemos esta experiencia de que nos sentimos quemados, de que es esta experiencia que tenemos este enojo con la vida, con nosotros, con todo, que podemos decir, ya me vale guango todo, se va por un tubo, ya no más, no me importa perder, no me importa el dolor, no me importa la vergüenza, no me importa nada. Aquí se quema todo, ¿sí? O sea que ni el enojo ese es el fuego en el que se va a fusionar todo. Para poder... lo que va a pasar, cabal, con este fuego es que lo va a calcinar. ¿Qué quiere decir calcinar? Que nosotros vamos a meter algo al fuego y lo que no resiste al fuego se va a volver ceniza. Pero van a haber algunas cosas que van a quedar. Ahora, hay un juego. Nosotros, si hay muy poquito fuego, la cosa se queda tibia. Entonces nunca avanza, nunca se termina de quemar bien. Se quedan eternas brasas. Sí. Pero mira ese fuego, es que ahorita lo vi. O sea, no solo el enojo puede ser un impulsor de ese fuego, como puede ser también la pasión. O sea, lo que te apasiona, el amor, que está... ¿Cómo coloreas el amor? No lo coloreas de azul, lo coloreas de rojo. Entonces, esos ingredientes son los que hacen que entres en conexión con tu corazón, con el amor, con tu alma y te dejes guiar desde otro ámbito, que te la juegues. Total. Es que no se puede de otra forma. El riesgo, el peligro van de la mano, pero a mayor riesgo, mayor ganancia. Ahí está la frase que ya existe. Entonces, ¿qué quieres? ¿Vivir una vida tibia? ¿Vivir una vida gris? ¿Vivir una vida de queja, de limitación, de tristeza, de carencia, de... ¿Sí? Quitémosle el rojo a todos los crayones y marcadores del mundo. No. Si por algo es un color primario, ahí tiene que estar. Pero mira, el amarillo y el anaranjado, también cómo se fusionan. O sea, como el rojo con otro, o sea, si mezclo el rojo con el amarillo, se vuelve un anaranjado. Así es. Y hay una riqueza en usar todo eso. Ahora, si es en demasiado ese enojo, es cuando se vuelve odio. Y el odio, sí, o ya lo volvemos a nosotros o ya lo volvemos a los demás. Y ese sí destruye todo. Y puede destruir y duro. Y déjate tú que viene con secuaces. Trae la venganza, trae el odio. Dice Enrique Orbera que todas aquellas cosas que te chocan de alguien despiertan en ti tu instinto asesino. Sí. O sea, que el odio es tu capacidad de asesinar, de matar, que tienes por naturaleza. Que elijas no llevarlo a cabo, lo haces también desde otro estado, ¿verdad? Desde otra conciencia. Pero de que tenemos la capacidad, la tenemos. La tenemos, así es. Entonces, cuando nosotros empezamos y pasamos esta primera fase y hacemos cenizas y se vuelan todas las cenizas, vamos a pasar por la otra fase en la que nosotros vamos a lavar las cenizas. Es donde viene esta explosión de todo, donde puede ser que lloremos. Yo me recuerdo re bien, yo todavía tal vez como 3 años que me podrían haber dicho María Magdalena, porque me decía no sé qué, sí. Y entonces me hacía una sesión de coaching porque me iba a trabajar no sé qué, pero si está alegre, yo sé. Y lloraba por todo. Hay personas a las que les agarra ese exceso por limpiar. Y limpian. Hay personas que es por ejercicio. Hay un exceso, sí, pero este exceso es un exceso que al final deja un sentimiento como de alivio, como que algo hubiera sido lavado, como de catarsis, ¿sí? Yo sé qué es eso. Y si te salen alas, yo hasta le agrego que esa sensación de limpieza es como que te salen alas en la espalda. Deliciosa. ¿Y qué es lo que está pasando? Que ahí puede ser que yo esté llorando, que yo esté triste, ahí puede ser que yo necesite hablar con alguien. Es siempre que decimos, es que necesito sacar esto de mí. Y lo sacamos y hay un alivio al final. ¿Por qué estoy resaltando que hay un alivio al final? Porque existe el reto en que yo me quede anclada a esa identidad de pobrecita yo. Vení, te voy a recordar mi triste historia.
No se te va a olvidar que a mí es a la que me cuesta un montón y contamos y contamos y oramos, pero no lavamos nada. Solo revolvemos, ¿va? Batimos ahí esa cosa, ¿cierto? Para que sea esta segunda fase de la alquimia, tiene que haber un alivio, tiene que haber un descargo. Sí. Hay algo que dejamos ir, ¿sí? Luego tenemos la que es la separar, y esta me encanta porque aquí de verdad, bueno, a mí me encanta porque mi cabeza en psicología y coaching y es esto. Cuando nosotros separamos toda esta experiencia que pasó en 3 cosas que nos sirven como un norte de trabajo espectacular. Número 1, entendemos cuál fue la situación o el detonante. ¿Y por qué es importante que yo sepa cuál fue el detonante? Porque entonces yo no soy esa situación. Yo no soy el divorcio. Yo no soy el accidente. Yo no soy la pandemia. Yo no soy la muerte de alguien. Yo no me perdí ahí. Eso está fuera de mí. Eso detonó un proceso interior, sí. Pero yo no soy eso que pasó. Cuando yo logro entender esto, me voy a dar cuenta, mira, eso que pasó en mí despertó esto. En mí despertó estos miedos, despertó estas angustias, en mí despertó estas historias. Mira todas las historias que me despertó esto, todas las declaraciones que yo puedo ver en este momento que yo me hice. Mira esto. Y cuando tenemos esa claridad, podemos trabajarlas. Y ahora hay un mundo de herramientas para trabajarlas. Y más profundo de eso, después de las historias, después de las declaraciones, vamos a encontrar dónde nosotros hemos tenido puntos traumáticos que no están sanados. Porque estos puntos traumáticos se vuelven tal cual infecciones en el cuerpo que generan pus y pus y pus. Uh-huh. Y nosotros no necesariamente lo estamos viendo, pero el cuerpo sí se está infectando de eso. La separación nos permite entender cuál es la diferencia entre la situación, entre mi historia y entre mi herida. Porque son 3 cosas distintas que se trabajan de formas distintas. Y una vez se trabajan, seguimos el camino. Okay. Y el siguiente paso a es cuando ya limpiamos eso, cuando ya empezamos a tener esta conciencia entonces de no soy la situación, no soy mi historia, no soy mi herida, empezamos a realinearnos. Ojo, aquí hay un momento difícil, porque muchas veces cuando se da esta separación es cuando nosotros vamos a empezar a ver que nuestro entorno cambia. Y las personas con las que nos juntábamos antes ya no nos juntamos. Las personas con las que hacíamos clic antes ya no hacemos clic. Las personas con las hay gente que se siente mal en ese periodo. Fatal. No, porque entonces yo me siento llamando a todos por compromiso, porque ¿cómo les voy a dejar de hablar? Es que me llaman y ya no aguanto más, porque lo único que quieren es quejarse. Pero ¿y cómo? Si es el tío, si es el primo, si es el hermano, si es la mamá, si es el jefe, si es... ¿Va? Denle, se siente rico. Yo lo hice el año pasado, en noviembre, qué rico se siente. Sí. Lo que me encanta, Carolina, es así como que sí. Total, es que porque ya lo probé, Julita. Es que es lo máximo. Sé que es real lo que estás diciendo. Es que ya vio lo que le digo. Y, ojo, aclaro, no quiero convencer a nadie. No me crean. Lo tenés Escuchen que vivir. Ustedes si les suena, si no les suena, y si no van a probar, ¿verdad? Y solo así podrán saber si lo prueban. Entonces, eso pasa en la separación. En la realineación hay un momento bien chilero. ¿Te parece si me hablas de la realineación al regresar? Porque aquí mi querido Juan Pablo solo veo que ve para el reloj y me avisaron hace 15 minutos. Y también quiero que al regresar nos hables de lo que les traes hoy de regalo a nuestro auditorio. Ay, sí, así es. Por de las pulseras. ¿Quiere usted ganarse una pulsera? Del cual nos va a contar Julita la transformación. No, aquí está. Son las pulseras Promesa. Participe con la palabra regalo al 5511-9890. Da su nombre con su apellido, su DPI, su número de celular. ¿El correo electrónico quiere también? Ok, y el correo electrónico. Y ahorita Julita al regresar del corte nos anuncia, y si no le han pedido el contenido a Judith, hoy es una charla de Enrique Corbera, Transforma el miedo en tu aliado. Dudas, comentarios, bienvenidos a esos espacios, ya volvemos.
Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Coach de Vida, Julita Alonso. El tema de hoy es una nueva mirada a la transformación. Nos quedamos en la parte de la realineación, pero dinos de las pulseras primero y de ahí seguimos con el tema de la realineación. Pues una de las Este es de cosas... tus emprendimientos, ¿verdad? Así es, ese fue uno de mis emprendimientos. Hermosa está. La verdad es que en ese momento le puse un mundo de amor a todos los detalles, a la calidad, a los colores, al diseño, a hacerlas. ¿Tú las fue hiciste? otros 100, sí, esos fueron otros 100 pesos. Además porque es como terapia ocupacional, Ok. ¿verdad? Sí, habían un montón y ahorita que decidí quitarme esas máscaras y decir, bueno, ¿qué es lo mío que está pidiendo ser expresado? Tu Me di arte. cuenta que me tuve que dar una promesa. Y empecé, porque la razón de ser de estas pulseras a un inicio eran promise bands, se llaman, que son pulseras de promesa. Pero en ese momento lo tenía entendido como otra cosa, decía la promesa que hacemos entre dos personas, y tenían mucho corazón, definitivamente sí. Pero ahora, cuando entendí, por ejemplo, el poder de las promesas, es que las promesas generan futuro. Generan futuro. Las promesas una promesa no es una declaración. La declaración es actual, es ahorita, ¿qué está haciendo? Pero la promesa es lo que ayuda a que yo le lleve y yo haga un futuro con esa declaración, con esa verdad. Y Tu promesa implica tu palabra, ¿verdad? implica ¿Estás la palabra, implicado tú? implica la conciencia, implica El la compromiso. intención, implica el compromiso Ujú. e implica el coraje de hacerlo realidad. Ujú. ¿Y por qué promesa? Porque con esta promesa, a ver, vamos a sí, divino y sin máscaras. Muchas de las cosas que les estoy compartiendo hoy sí fue porque las viví. Y entonces eso me dio una claridad importantísima a mí, que no está en el saber, no está en el estudiar, no está en solo escuchar, hay que llevarlo a la práctica, hay que llevarlo a la vida. Ujú. Entonces les cuento que para mí, mi proceso personal lo puedo vivir mucho más fácil cuando estoy en comunidad. Entonces mi invitación es a que las personas que Ok. estén interesadas en hacer esta promesa con su ser, esta promesa de venir y materializar cuáles son esos genuinos deseos del corazón, escriban y nos juntemos una vez a la semana a acompañarnos en esa comunidad. Yo, lo que ustedes quieran, en estas conversaciones yo les cuento todo, les cuento que estoy investigando, lo que quieran, lo que ustedes me piden yo se los doy. Solo acompañémonos. Es por Zoom, ¿verdad? Es por Zoom, así es. Es por Zoom y luego estamos viendo con Claudia precisamente si hacemos grupos en Facebook. ¿Con Claudia Ávila? Con Claudia Ceballos. Claudia Ceballos, mandamos un besote hasta México, hasta el DF, para que sea accesible para todos, para que nos podamos acompañar todos en este proceso. Eso es lo que yo gano. Yo sé que en comunidad me mantengo motivada, me mantengo acompañada, aprendo de ustedes, puedo seguir aprendiendo de mí. Yo aprendo cuando explico y cuando comparto. Entonces, para mí es un gana, 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 gana por todos lados. Así que todas las personas que quieran explorar el poder de las promesas y esas promesas con lo más profundo de nosotros, esas promesas de conectar con mi ser, de aceptar mi ser y mis deseos, de darle voz a mi ser y mis deseos, y la promesa de traer al mundo, de materializar esos deseos desde el lugar más elevado para nosotros. Ese es mi sueño. Ese es mi sueño. Y eso es a lo que los invito. Las promesas pueden ser parte de un milagro, ¿verdad? Total. De un milagro en ti o de un milagro en la vida de otro. Y ahí en el caso de las promesas, ojo, porque no las vaya usted a confundir con los compromisos subyacentes. Por ejemplo, cuando alguien ha sufrido algo que lo marcó y dice, a mí nunca nadie más, o yo por nadie más voy a llorar, o a mí no me vuelven a ver la cara, o a mí, yo te digo porque yo tenía
yo no sabía, yo tenía ese compromiso subyacente donde a mí nunca nadie más me vuelve a lastimar, venía del abuso sexual de la infancia. Ajá. Entonces resulta que antes de que me la hagan, hago. Uh-huh. Que antes de que creer, desconfío. Uh-huh. Que antes de que esto, lo otro. Hasta que no te haces... Por eso es lo importante del conocimiento, pero el conocimiento, si no se lleva a la práctica, no se queda más que en susurro. Tinta. Sí. Es Entonces, susurro en la mente. pero aquí. sí, cuando tú te das cuenta, conozco a alguien que se juró a raíz de estaba por casarse y esta jugada sucia que le hizo su mejor amiga para quedarse con el futuro esposo y se lo ganó, o sea, se lo bajó. Ella se juró a sí misma que nunca más ella se volvía a enamorar y que ningún hombre iba a volver a burlarse a lastimarla así. Entonces, se bloqueó al llanto, porque lloró tanto que cuando decidió dejar de llorar, dijo, no más. Que al día de hoy le sigue costando llorar. Así es. Entonces, esas son promesas que se llaman compromisos subyacentes que hacemos con nosotros, pero que vienen basadas en un dolor, en una herida. Y esas marranadas son anclas. Así es, y no le puedo explicar lo que agradezco que esté contando esto, porque precisamente porque honramos ese poder que tienen las promesas. Esta promesa no es cualquiera. Uh-huh. Esta promesa lleva este proceso de purificación. Este proceso de decir, no vamos a hacer promesas ni desde el dolor, ni desde la herida, ni desde las historias. Por eso es que estamos pasando por el proceso de la calcinación y de la lavada, ¿verdad? Uh-huh. De purificar desde dónde viene esto. Porque el objetivo es llegar a ese punto en nosotros en donde se alojan esos deseos, los deseos con los que venimos, esos deseos que nosotros venimos a materializar al mundo. Es que por algo esta frase, Dios los hizo a su imagen y semejanza. Yo se los decía la vez pasada a alguien, el ser humano es tan maravilloso que no hay proceso evolutivo que hubiera generado un teléfono. Con tanta capacidad que tiene para tanta cosa. Miremos la evolución de los celulares desde hace 15 años para acá, 20 años para acá. Ay, juela, 20 años para acá. Que tuve el primero mío. ¡Ah, la puchica! Es cierto, hace 20 años tuve mi primer teléfono. Va. Era una cosita que no tenía ni tapadera, un Nokia de esos frijolitos, que lo más que podía jugar era la serpientita, que uno iba comiéndose las manzanas con la serpiente, punto. Y así tecnológica, porque podía mandar mensajes de texto, ¿va? Ya no necesitabas el beeper, tenías ya el no teléfono. Necesitaba el beeper. Y el ruidito, porque uno tenía que apachar no sé cuántas veces la misma tecla para cambiar de letra, y era todo un rollo. 20 años, resulta que ahora en mi celular tengo la tele, tengo la videollamada, la cámara, la grabadora, tengo todo. Tu álbum de fotos, todo lo tenés ahí. Ese es el poder que el ser humano tiene cuando utiliza su mente y la pone al servicio de este don que tenemos de crear cosas. Pero tenemos que ser muy... no quiero usar la palabra cuidadosos, no es cuidadosos. La palabra es que tenemos que ser conscientes, que ese es nuestro poder. Mientras más conscientes seamos, más poder vamos a tener. Porque a la hora de la hora vamos a poder generar cosas que sí van a responder a lo más elevado que podemos ser. Claro. Vamos a entender el efecto que tienen todos. Vamos a aportar algo que sea sostenible para todos, que traiga bienestar para todos, que multiplique para todos. Ese es el poder que residen todos dentro de nosotros. Y cada uno tiene dones específicos. Por ejemplo, para mí uno de los dones, voy a decir, es hablar, ¿cierto? Me encanta hablar. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Va? Para mí uno de los dones es fijarme en los detalles, en las cosas chiquitas. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo no soy consciente y no uso esos dones para bien, los pongo a servicio de la pulsión de muerte, diríamos.
Entonces, cuando uno se vuelve un charlatán o habla un bla, 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 o anda haciendo ruido, anda distrayendo. Para hacer daño. O para hacer daño. Para poner a unos contra otros. ¿Sí? O entonces ahí es donde esa atención al detalle que a mí me gusta tanto y que me invita a profundizar, a encontrar dónde es lo que hace ese switch, se me vuelve en perfeccionismo, que es terrible y que de verdad que me angustia mucho, me lastimo mucho con el perfeccionismo, cuando está del lado de la pulsión de muerte, ¿verdad? Todas estas cosas, de lo que se trata es que tengamos conciencia de que está ahí. Porque cuando tenemos conciencia, eso es cuando podemos desarrollar maestría de eso. Y todos, nuestro llamado es a volvernos maestros de nuestro propio poder. Porque es ahí donde nosotros cumplimos nuestro propósito de ponernos al servicio de la humanidad. Puedes hacerlo desde el corazón, puedes hacerlo desde la mente. Desde la mente hay más chance de la pulsión de muerte. Sí. Y desde el corazón es donde está la unicidad. Ahí no hay el otro y yo. No, ahí hay el nosotros. En nosotros. Ahí hay que lo que tú haces me beneficia y lo que yo hago te beneficia. Ahí muere la comparación. Ahí empieza el compartir. El competir caduca. Así es. Entonces, es todo lo que estamos hablando tú y yo, tiene que ver con el libro que estoy terminando de oír, el de los emisarios del amor. Se lo súper recomiendo, de verdad. Si tú no tenés la aplicación de Audible. Sí, la tengo. No te lo puedo mandar entonces. Porque eso las puedo mandar gratis a los que no tienen la aplicación. Si no, pero ya tengo créditos. Conseguilo. Hermoso. Ya tengo créditos. Hermoso. A mí me encanta James Twyman mucho y su forma como tiene de compartir. ¿Tú has oído alguna vez cuando empieza el programa Carolina, la mujer de hoy, que arrancamos con la oración cantada de San Francisco de Asís? Señor, haznos instrumentos de tu paz. Esa canción yo la escuché por primera vez en inglés con James Twyman. Entonces yo decía, Dios mío, yo quiero una versión en español, pero ¿cómo la consigo? Entonces les hablé en su momento a gente que trabajaba aquí en la radio. Hemos tenido locutores y locutoras que además de sacar su programa son cantantes. Entonces les pedí de favor si me podían crear, les di la letra en español y si me podía, y les di la muestra. Esta es la versión de James Twyman en inglés. Quiero una versión en español. Y sí, doña Carol, pero por supuesto, doña Carol, qué honor, doña Carol, qué lindo. Quedó esa versión. Lo que tengo yo ahí no existe en ninguna parte más que aquí. La versión de San Francisco de Asís. Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros pasamos por todo este proceso de purificación, podemos cumplir nuestro propósito. Y digamos que esta sí es inventada mía, lo voy a decir así, pero cada vez lo confirmo más. Para mí, nuestro propósito como seres humanos es ser materializadores de inspiración divina. No estamos aquí para inventarnos nada, ni para hacer, ni para venir a inventar el agua azucarada. Estamos aquí para tener y pulir el canal de conexión a lo más interno, a lo más puro de nosotros, y a volvernos maestros en cómo lo hacemos y lo traemos a la realidad. Pero eso a mí cuando alguien que lo habla espectacular es Neale Donald Walsch en uno de sus libros. Él habla cómo esta energía se va condensando y me encanta cómo es tan lógico y tan simple. Y es así. Es a través de esta inspiración, es a través de esta conexión con nuestros deseos, es a través de estas visualizaciones que nos visitan. Hay una forma que me encanta a mí también de entender cómo la mente recibe y saca información. O sea, nosotros recibimos información en los sentidos, por la escucha, por el tacto, ¿verdad? Por el olfato, pero sacamos información a través del habla, de la boca. Bueno, en la mente, nosotros recibimos esta información a través de las visualizaciones. Porque a usted le pasará, le pasa recibido, la veo en los programas, que
Hay un ratito como que la mirada se va. Me muestran y es que me los Pasa la dejan ver. película. Sí, me lo dejan ver. Pasa la película. Eso me decía alguien, es que no miras a los ojos. Yo, porque no te tengo que ver a vos, tengo que ver lo que me están enseñando, si no me pierdo, ¿verdad? Esas visualizaciones es uno de los lenguajes de la intuición, de cómo estamos recibiendo toda la información que tenemos que es oportuno para nosotros recibir, que va a ser útil, que son piecitas del rompecabezas que nos están pasando. Cuando nosotros tenemos esta capacidad entonces de limpiar todo lo que está en nosotros y de purificar nuestro sistema, esa información llega más rápido, llega más fácil. 100%. Entonces, para mí, tal vez yo podría resumir estos últimos años de trabajo personal. Y digamos que este es un borrador de cuáles han sido las palabras. Yo no sé si usted se acuerda que yo pongo una palabra todos los años. Y lo empecé a poner hace 6 años. La palabra de este año es revelación. Dije, este año es revelar. ¿Estás lista para lo que te van a revelar? Porque no es solo revélame, Dios mío, y si me da miedo, y si no lo creo, y si no me gusta. No, eso es que alegre. porque cuando uno pide o hace un enunciado, Julita, así es, ojo, lo va a recibir. ¿Estás ya abierta, lista y dispuesta a recibir? Porque si no te lo van a gritar y te vas a seguir haciendo la loca. Pero le voy a contar que precisamente ese es parte de lo que una de las cosas que me di cuenta. ¿Cuándo empiezan a venir estas crisis en nuestras vidas? ¿Cuándo empieza a caerse el matrimonio? ¿Cuándo empieza uno a tener problemas en el trabajo que uno siente que lo van a despedir? ¿Cuándo empieza a desmoronarse esto que uno ha construido en su vida? Cuando hay algo que puede pasar en conciencia o en inconsciencia. Y es precisamente que uno de estos deseos que uno trae sale. Porque cuando esos deseos salen como una flecha. Y se van y se anclan. Y lo empiezan a jalar a uno a su cumplimiento. Así se tenga que llevar enfrente lo que se tenga que llevar. Si uno lo hace desde la inconsciencia, es sufridísimo, porque según uno iba a la izquierda y la vida me lleva a la derecha. No, corazón, la vida no te lleva a ningún lado. Tus deseos, que inconscientemente sabes que es el momento oportuno para cumplirlo. Pero como estás distraído, jalando la carreta y todas esas cosas que antes ponían a los burros y a los bueyes a hacerlo, ¿va? No te estás dando cuenta a dónde es que sí tienes que ir. ¿Por qué tendrías que ir ahí? Porque hacia ahí estás yendo. Punto. ¿Por qué sabes que ya no tienes que estar en ese trabajo? Porque te están sacando. ¿Por qué sabes que ya no tienes que desvivirte por esa casa? Porque te la están quitando. Punto. Todo eso te está diciendo que hay un sueño que tienes que materializar. Entonces, cuando se hace de una forma consciente, pues que va a ser fácil, seguro. Habrá sus momentos fáciles y otros no, ¿verdad? Pero ese es el chiste. Mejor es levantarte todos los días con decir sí a lo que se revele hoy. Sí, a lo que se revele hoy. Y justo hace 2 o 3 años, tal vez, mi oración diaria era decir, bueno, yo hoy hago un voto de obediencia. Decime qué quieres y lo voy a hacer. Y ya, no peleo, no cuestiono, no nada. Decime qué quieres y lo voy a hacer. Sí. Son pasos de fe. Y eso fue lo que a mí me ayudó a salir de las crisis de angustia. Cuando yo dejé de pelear y de patalear y de aferrarme y tal, ese va, está bien que entendí, flojite colaborando, decime, ahí voy, tenés mi sí. Ya no hay un cuestionamiento, ya no, pero ¿por qué no? Decir, va, está bueno. Y es hermoso, Julita, porque te aparecen las personas y las situaciones que van chum, 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 pero facilitando el camino. Facilitándolo. Sí, y cuando hay una dificultad, uno sabe que esa dificultad tiene un propósito. ¿Por qué? Porque es para sacar músculo. Porque esa dificultad me está ayudando a convertirme en la persona que vine a ser. Ahorita soy la que tenía que ser hoy. Pero esta no es la misma de hace 5 años. Ni dentro de 5. Ni dentro de 5. ¿Quién voy a decir? No sé, pero qué alegre descubrirlo. Entonces, para mí, la palabra de este año, por eso es revelación. Dije, perfecto. Revelemos qué es esa verdad que está en mi corazón. Así que
Ya les contaré a final de año qué y cómo va. Y si yo pudiera resumir de una forma de experiencia, no cronológico, eso es lo que estoy ordenando ahorita. Cada palabra tuvo su razón de ser. Y para mí ese proceso ha sido cómo es que nosotros podemos iniciar esta evolución consciente, empezando por transparencia, conectando con esa autenticidad, actuando en coherencia. Y resulta que esa coherencia tiene que venir con coraje. No siempre es fácil la coherencia. Y no siempre es fácil mostrar. Y no siempre es fácil ser auténtico. Pero ese coraje es lo que ayuda entonces a la revelación. Así que veremos. Ya les contaré. Ya les contaré si es que no agarran promesas. Pero si agarran promesas, iremos todos juntos en este proceso, viviéndolo y así, en comunidad, sumando unos con otros y encontrando todos y hoy ese poder que tenemos. Regalando 10 pulseras, promesa. Yes. Entonces, mande. Con acceso al Zoom. Ah, ok. ¿Cuánto va a durar eso del Zoom? ¿Cuántas sesiones vas a dar? Pues la realidad es que no tiene límite ahorita, porque genuinamente, y por eso es las pulseras. Si las personas que no se ganen pulseras quieren pulseras, pueden, en mi página de Facebook, Julita Alonso, pueden pedirme información. Las pulseras tienen un costo, todavía no tenemos el costo de esos valores. Pero es que a mí no me importa eso no me importa. ¿En cuánto? Pero el punto es que las personas que compran van a poder entrar, como les digo. Es la llave para entrar a la... Es la llave para entrar. Y para mí, este proceso es la forma en que como todos en comunidad nos acompañamos. Así que puede durar 5 meses, puede durar 1 año o puede durar 10 años. Lo importante de esto es mi acto de obediencia, decir, está bien, vamos a armar una comunidad, y no me han terminado de decir para qué, pero en su momento vamos a ir haciéndole caso a esa voluntad. Se va a revelar en cada paso, Se Julita. va a revelar en cada sesión, de eso estoy segura. En cada paso. Judith nos acompañó. Judith dice que divina. participó el año pasado y que es lo máximo. ¿Me muestra las preguntas, porfa, Judith? Dice acá la primera pregunta. ¿Cómo aprender a rendirse cuando una situación no da para más? Gracias por el programa. Esto es lo lindo, porque ahí es donde tenemos que bajarle el volumen a la mente. Rendirse no se aprende, rendirse es un acto. Es un acto y empieza con una voluntad. Para mí, por ejemplo, era ese momento de rendición. Esas caminadas a medianoche por el bosque a la capilla, era ir diciendo una y otra vez, reconozco que no puedo más. Yo personalmente hacía un inventario de todas las cosas que me estaban quitando la paz, de todas las cosas que me atosigaban, y me visualizaba entregándoselas a los ángeles. Y yo les decía, estas son las armas con las que yo me lastimo todos los días. Se las entrego. Ustedes harán con eso lo que tengan que hacer. Y para mí esa fue mi práctica de rendición. Cada quien va a tener la suya, pero número 1, no es algo que se haga como mentalmente, ni que yo tenga que prepararme, ni aprender los pasos. Yo puedo compartirles los míos. Mi invitación sería a que prueben esos, y ahí, simple y sencillamente con la apertura, su proceso natural se va a empezar a mostrar, a ser evidente. Para mí rendirme me ha llevado en momentos, me pongo de rodillas. Y una vez puesta de rodillas, no me conformo nada más con estar arrodillada en el piso, pego mi frente al piso, Julita. Mis brazos están sueltos, mi mente está pegada al piso, y digo, Señor, y me gusta hacerlo cuando pongo de fondo la canción Completely. Ajá. Te la voy a mandar. Ajá. Porque a mí esa canción me toca profundamente, es un me rindo, es take my heart, take my soul, o sea, toma mi corazón, toma mi alma, lo pongo todo
a tus pies. Y todo lo que está en mí, o sea, es decirle a Dios, Así Señor, es. ya nomás aquí estoy, sé tú, porque yo ya lo intenté por cantidad de años y será que más grande no quiero hacer el desmadre. Así que toma tú el control, porque tú sí Así es. sabes, yo no sé, yo solo estoy jugando a saber, tú sí sabes. Así, tal cual. ¿Verdad? Y Entonces, súper curioso porque me yo también encanta. hacía eso, de poner de verdad. O sea, Rendida. ya es rendida porque no ni siquiera quiero hacer como que tengo la fuerza de estar bien erguida. Nada, No, al o sea, piso. Sí, sí. Así es. Rendición total. Y el libro, busque de Michael Singer, el experimento rendición, de Surrender Experiment. Buenísimo también. Ya voy con dos dice la libros. Julita. Es bueno. Sí, dice, buena tarde, bello programa. ¿Cómo se diferencia entre el miedo y la preocupación? Precaución. Precaución. ¿Es la precaución real o solo es una creación de la mente ante algo que creemos que es peligroso? Es un tema que no termino de entender. Muchas gracias. Hay una... la palabra precaución, pues yo le diría que me encantaría que evaluara en qué contexto le está usando. Porque, por ejemplo, uno de los objetivos del psicoanálisis es como tener uno advertida las cosas. Pero advertida no está con una connotación de advertencia, de peligro, de nada, sino que es tener conciencia de algo, ¿sí? Y digo esta palabra porque me sonó un poquito a lo de precaución. Muchas veces nosotros tenemos podemos usar la palabra precaución apelando a ya tener la ventaja que nos da el autoconocimiento. Para decir, por ejemplo, yo sé que podría tenerle precaución a cuando me doy cuenta que estoy perdiendo transparencia. Cuando empiezo a decir mentiras chiquititas, mentiras blancas, diríamos. Se enciende tu semáforo en amarillo, ya no está en verde. Ya está en amarillo. ¿Por qué? Porque empiezo a decir, ¿qué está pasando contigo que no está siendo transparente? Entonces ahí estoy como precavida y estoy prestando atención. Ojo, que no es lo mismo una precaución que esté anticipándome miedos, que esté alimentando miedos. Ahí hay una diferencia. En todo caso, si nos quedamos entre una comparación pura de miedo y precaución, cuidado cuando la precaución está al servicio del miedo, porque nos hace anticipar y ver peligros, imaginar peligros futuros que no están. Son parte también de autosabotaje. Totalmente. Versus cuando el autoconocimiento me permite identificar señales que me permiten tomar una acción oportuna en el momento, sin que llegue a peor, sin que se haga más grande. Hay una leve parada, hay una reflexión, hay una mirada de escenarios, hay ver dónde te late, dónde crees que impulsa la confianza, donde tu sexto sentido te dice, ni se te ocurra. Sí. Porque te lo dicen, Hombre, Julita. mi sexto sentido encima de todo se queda mudo. Ay, no te creo. No, pero ahora yo ya sé que cuando está mudo es no. O sea, ok. yo ya sé. Cuando está mudo es que me está haciendo ojos así como que... Y de ahí. ¿En serio? Pero solo me está haciendo ojos. Y Otra, ya, sí. Julita, tú ya sabes. Te voy a Claro. dar chance para que tú solita. No. Entonces ya ahora sí, no siento nada, ok, no. Sí, sí. Y esas cosas hay que aprenderlas, a reconocer, porque te En habla. cada uno. Julita, ¿el cuerpo te va a hablar desde el miedo en la mente o te va a hablar desde el corazón? O sea, tu intuición, las corazonadas, el amor, todo eso, tu alma, Dios, los ángeles, tú di cómo quieres ponerles de nombre, también te van a hablar. La sensación es muy diferente. En uno hay certeza, hay paz y hay confianza de dar ese paso hacia adelante. En el otro, Jesús, Señor, hay un montón de ruido, hay ideas locas que se disparan. Para mí esa es la forma y el cuerpo me lo anuncia. A mí me lo anuncia con una aceleración de corazón o con un escalofrío que me puede ir en los brazos y en las piernas. Entonces, la cacho, pero es que ya tengo años de estar en esa conexión. Entonces, la cacho rapidito y así puedan estar diciendo misa en latín, diría mi mamá, alrededor, que yo sé seguir a mi corazón.
El mío me pasa que siento las costillas de abajo como que se aprietan, ¿verdad? Y como ¿Cuando que es me sí paro o cuando más, es no? Cuando es no. Cuando no, cuando hay algo que no, siento esas costillas y mi espalda se pone más recta, como que me tenso de la espalda y las costillas. Ok, yo tengo los que te describí, son de mi sí. Si no tengo eso, es obviamente que no va conmigo. Ah, no, Es descartado. Sí, siento cabal, como del corazón, como que hubiera un imán que me dice, vámonos, dale. Como algo que te lleva hasta las piernas adelante, ¿verdad? Y también, vamos. como cuando uno se está bañando con agua caliente, que se siente como va cayendo así de rico Calientito. y de la espalda, ese es mi sí también. Okay. Dice, hola, me encanta escuchar su programa, Carolina. Gracias, nos ayudan mucho. Qué bueno. Tengo 27 años, este mes me he comprometido con mi novio. Ya habíamos planeado pasar 1 año y medio comprometidos para lograr hacer todo lo que necesitábamos, la casa, la ceremonia, etcétera. Pero me da miedo porque no siento que estamos preparados o tengamos todo lo que necesitemos en ese tiempo. Así que propuse posponerlo a 2 años. Él siente que estoy siendo materialista y teme que por la forma en que cambio de opinión en 2 años le pida más tiempo. Me siento muy confundida porque yo me siento que no está mal querer estar más estables, aunque entiendo que me asusta mucho el no cumplir lo que algún día soñé y sobre todo seguirlo posponiendo. Mi familia no ayuda mucho en sentido que me cuestionan constantemente de si estoy segura, de si realmente estoy convencida que voy a ser capaz de soportar las situaciones con mi novio, entre otras cosas. Excelente comentario. A ver, yo resaltaría esa última parte. Mi familia me pregunta constantemente si estoy segura y si voy a ser capaz de soportar. ¿Cómo les cuento y les explico que eso es lo alegre? Soportar pasar esos momentos. Y lo único que yo diría es, cuando yo estoy buscando esa seguridad, responde a un miedo, responde a esa profunda desconfianza en mí, en mi pareja, responde a esa desconfianza en esa visión que tenemos juntos. Si yo quiero, antes de tirarme el clavado, estar segura que voy a caer bien, pero para eso jamás me tiro, nunca voy a aprender. Entonces, más allá, bueno, la verdad es que definitivamente el estar corriendo, el tiempo tiene un elemento que juega muy a nuestra contra, y es que la anticipación es el alimento del miedo. La postergación también es el postre. Cada vez que yo atraso algo, alimento el miedo, lo alimento la inseguridad, alimento los ISIS. Mientras más tiempo dejo, solo le estoy alimentando, especialmente cuando le estoy dando tiempo a causa de esa inseguridad, de ese miedo, de esa desconfianza. Esta cuestión de hacer las cosas es que es una de las aventuras que se puede vivir como pareja. ¿Quién dice que tenemos que empezar con todo listo? Es imposible empezar con todo listo. El hecho de que sepamos de que no vamos a estar listos 100% nunca, sino que ese es el chiste de ir haciendo las cosas juntos, de ir resolviendo esos temas en pareja, de ir descubriendo todas estas formas y todos estos caminos y de poder sostenerse en ese compromiso, entonces, de que esto es lo que vamos a hacer. Más que seguir si tienen las cosas, la casa, etcétera, etcétera. Yo le invitaría a que evaluara y trabajara este tema de esta desconfianza en sí va a ser capaz o no, y cómo está llenándose de cosas para callar esa desconfianza, pero no está permitiéndose el encontrar
ese poder que tiene adentro, Claro. del Sí, que se puede arreglar. Si está esperando encontrar la confianza y la seguridad en las cosas materiales, va perdida. Va perdida. Hay gente que se casa con todo lo material, casa armada, montada, trabajo, carro. Tú decís que Ceremonias enormes, cosas divinas. y al año tronaron. Así Y al es. año tronaron. Así es. Yo tengo 46 años de casada, me casé literalmente con una mano adelante y otra atrás. Y no sé cómo fregados hicimos para sacar 5 hijos adelante, Julita, pero Cinco, es que son- sí, pero se pudo, se dio, Se hizo. lo hicimos. Así es. Tenemos cosas hermosas hoy para compartir y celebrar entre nosotros y con otros. Ujú. No tenía la edad, no tenía la preparación, no tenía el conocimiento, tenía la ilusión, sí, el enamoramiento también. Y eso fueron ingredientes importantes. No tenía ruidos familiares, porque usted tiene muchos ruidos familiares. Usted le está dando más peso a su familia. Y usted en sus miedos está diciendo que tiene miedo de no cumplir su sueño de casarse. Cortesía a su familia va a hacer eso, si usted le sigue dando volumen a todas esas cosas. Así Y en 2 años la veo postergando nuevamente. es. Sí. Su pareja la está acusando de materialista. Usted lo toma eso como precavida, como que más bonito, menos sufrido. Puede tenerlo todo y no sufrir nada, tenerlo todo y sufrir mucho. Sí. O sea, no es el tener las cosas lo que le va a garantizar un buen matrimonio. Ojalá y tenga el coraje para por lo menos descifrar en su corazón si esa es la persona con la que usted se quiere casar. Y si la deja ir a esa persona, puede ser una buena decisión, puede ser que se arrepienta el resto de su vida. Solo lo va a conocer dependiendo de la decisión que tome. Así es. Entonces, no es, dicen que es una lotería el matrimonio, pero es algo, no es un premio gordo que usted dice gana la lotería, no, es algo sobre lo que se trabaja día con día. Y creo que en general en el matrimonio y en la vida no hay nada que nos sirva de garantía ante las dificultades. No. En las dificultades está el gimnasio, ahí se saca el músculo, no le perdamos el miedo. Claro. Y saber que van a ser capaces, y van a ser capaces hasta donde sean capaces. Sí. Una respuesta de 2 minutos para la siguiente pregunta que dice: buenas tardes, mi esposo es alcohólico y dice que si deja de beber licor se va a enfermar con muchas otras enfermedades. Yo le digo que no es así. Yo dejé de tomar porque quise y veo que él no quiere cambiar. Porque por el licor hemos tenido muchos problemas, hasta el adulterio. ¿Me podrían decir si yo pude? ¿Por qué él no? Si yo pude dejar porque dije no más. Gracias, buen programa, bendiciones. Bueno, la verdad es que en esa frase se contesta a ella. Ella pudo dejar porque ella dijo no más. Y porque ella tuvo en sí esa determinación de entender qué es lo que le hace bien y qué es lo que no le hace bien en este momento. No se dejó llevar por miedos al futuro. Su esposo tomará la decisión que él tome. Mi pregunta es, ¿cuántas decisiones propias y personales está esta mujer dejando pasar por estar viendo el proceso del esposo? ¿A qué le tiene miedo de entender que su esposo, por las razones que sea, está decidiendo no dejar de tomar? ¿Dónde está el genuino reto para ella? Porque el reto para ella no es convertir a su esposo ni cambiarlo. No está afuera, está adentro. Usted, mi querida señora, es alcohólica sobria. Usted sigue siendo alcohólica, eso no se lo va a quitar nunca. Es alcohólica sobria y él sí es un alcohólico activo. ¿Sabe por qué están juntos o por qué se atrajeron? Porque tienen las mismas heridas. Mi pregunta es, ¿está usted yendo a Al-Anon, por ejemplo? Porque si usted ya no está activa bebiendo, debería de estar yendo a Al-Anon. ¿Por qué toda su familia está enferma? Cuando hay uno, ustedes eran los 2 alcohólicos, cuando hay uno adicto en la familia, toda la familia está enferma.
Entonces, ocúpese de usted, que para trabajar en usted, le prometo, hay un montón de cosas de las que se tiene que hacer cargo. Y si en su proceso de sanación usted encuentra que ya no puede más vivir esa situación, pues tomará la decisión que considere conveniente cuando el momento llegue. Pero no busque su paz a través de que el otro cambie. Eso dice Byron Katie, que sencillamente el 100% de probabilidades que va a perder. Totalmente. O sea, no, porque usted no está aceptando la realidad. Él no quiere dejar de beber y no es usted el ejemplo. Ay, porque usted pudo, él pudo. Usted no sabe en qué pensamientos y heridas vive y se revuelca para creerse incapaz de poder dejarlo. Y si tiene la idea de que se va a enfermar de otro montón de cosas, va a dejar de tomar y se va a enfermar de otro montón de cosas, porque eso es lo que él está programado a hacerle a su cuerpo. Y eso es precisamente lo que hablábamos. Esa transformación personal nunca puede ser para nadie más. Si usted dejó de tomar para su esposo, para ser ejemplo para él, no. Maquillaje. El proceso es personal, de la piel hacia adentro. Rápidamente, ¿quiénes se ganaron las pulseras Promesa? Hilda Guerra, Verónica, Cecilia, Chico Ruiz, Amarilis Matías, María del Rosario, Agiatz Cortés, Carmelina Agbix, Claudia Martínez, Manuela Morales, Marilyn Susana, Lucas Agastume, Jorge Trujillo, a un hombre, y Rubí Zamora. Sí, y Rubí Zamora. Me encanta. Ok, pues ellos, ya Judith les dijo cómo pueden adquirir, cómo les pueden tener acceso a su pulsera. Como siempre, Julita, disfruté del regalo de tu compañía y tu conocimiento. ¿Dónde pueden ustedes encontrar a la licenciada Julita Alonso si consideran que necesitan acompañamiento en sus procesos? Si es en Facebook, está como Julita Alonso y también como Centro Prosame. Y si es por WhatsApp para citas de Prosame, es el 5437-8373. Repito nuevamente el WhatsApp de citas. 5437-8373. Gracias, Julita. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día junto a Carolina, la mujer de hoy.